Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio y vamos a revisar información internacional a esta hora. Laura Soto está con nosotros. ¿Cómo está, Laura? Hola, ¿qué tal, Seba? Muy buenos días. Ya partimos también con escaramuzas y problemas en Medio Oriente, esta vez con un ataque por parte de Pakistán a distintas ciudades de Afganistán, incluyendo su capital, Kabul, en lo que significa también un cambio de retórica en medio de las tensiones que han mantenido ambas naciones. ¿Y por qué un cambio de retórica? Porque ahora Pakistán lo que ha hecho es declarar una guerra abierta contra Afganistán, es parte de lo que dicen, y es distinto porque antes habíamos visto que en meses anteriores se habían registrado más bien ataques fronterizos o más bien batallas en el medio de la frontera. Ajá. O también ataques directamente a grupos armados por parte de Pakistán a Afganistán. Pero ahora, aparentemente, el conflicto ya es más bien a nivel estatal, lo cual, por supuesto, hace empeorar este tipo de relaciones. Aquí lo que sucede, o al menos la forma en la que Pakistán justifica este ataque que lanza contra Afganistán, es que dice que Afganistán en la frontera disparó entonces a los militares del otro lado de esta zona. Claro. Y es así que en represalia responde con estos ataques que son de hecho los más graves o la mayor tensión que se ha registrado desde que los talibanes llegaron al poder en Afganistán en agosto de 2021 y aumenta aún más la tensión, una escalada importante, ¿no es cierto?, a estas relaciones entre ambos países. Además de Kabul, alcanzan estos ataques la ciudad de Kandahar y la provincia de Paktia, según lo que ha dicho en este caso también parte de los medios extranjeros. Y es súper importante porque estamos hablando además de un país como Pakistán que tiene armamento nuclear. Así es. Siempre cualquier conflicto bélico que involucre una potencia nuclear es un asunto que hay que tomar muy en serio. Por supuesto, desde el 98 que Pakistán es declarado como potencia nuclear o considerado al menos con ese título. Y por supuesto que en ese aspecto sí genera preocupación que nuevamente estallen estas escaramuzas. Exacto. Sabemos que el año pasado, por ejemplo, hubo ahí enfrentamientos fronterizos. También tenía que ver, por ejemplo, con grupos armados, por ejemplo, los talibanes de Pakistán, que Pakistán en el fondo acusaba a Afganistán de refugiar y habían ataques que eran más bien a sitios ocupados por esos grupos armados. Ahora estamos viendo ya una represalia más a nivel estatal, lo que te comentaba al comienzo, que por supuesto ahí levanta mayor preocupación. Lo que decía el ministro de Defensa pakistaní en X era que la paciencia de su país se ha acabado, a que a partir de ahora están en una guerra abierta entre ellos, contra ellos más bien, y que Pakistán había hecho grandes esfuerzos para mantener la normalidad de forma directa y a través de países amigos, que se ha involucrado en una diplomacia de pleno derecho, pero que los talibanes se han convertido en un representante de la India, según lo que ha justificado entonces este ministro pakistaní para lanzar estos ataques que por supuesto han sido condenados en este sentido por el gobierno talibán. Súper grave la situación y sobre todo esta declaración, el hecho de que se hable de una guerra abierta y no solo de conflictos específicos o más acotados, porque hemos visto ese tipo de situaciones. ¿Se acuerdan de lo que ocurrió entre Tailandia y Camboya, por ejemplo? También, hace un tiempo? En la frontera. Claro, pero nunca pasó a mayores. Acá el riesgo de que efectivamente esto escale a otros niveles, ya involucrando a más efectivos, más armamento, etcétera, es súper delicado. Por supuesto. Lo que tiene que ver con cifras de fallecidos todavía no ha podido ser confirmado de forma independiente, pero Pakistán habla que asesinó a al menos 133 combatientes afganos y las autoridades talibanes dicen que han causado la muerte a 55 soldados pakistaníes y que han tomado 19 puestos fronterizos, pero como te digo, esto no ha podido ser todavía verificado de forma independiente, es la versión de ambas partes en este conflicto, así que también vamos a ver qué pasa. Nuevamente ahí se generan tensiones y un ambiente complejo en esta zona del Medio Oriente. Pero ahora vamos a hablar sobre otro ataque, el que ocurrió contra una lancha civil que había salido de Florida, en Estados Unidos, se estaba dirigiendo hacia Cuba y en aguas territoriales cubanas fue entonces atacada por las autoridades de la isla. Ellos justificaron en este sentido que los tripulantes de esta lancha civil comenzaron a dispararles cuando ellos les dijeron que se detuvieran. Y ahora el Departamento de Estado ha confirmado de que un estadounidense está
entre las personas fallecidas. De hecho, eran 2 personas de nacionalidad estadounidense que estaban entre los tripulantes, los 10, ¿no es cierto?, de esta lancha procedente de Florida. Una de esas personas estadounidenses fallece. Son 4 personas fallecidas en total. Una de ellas entonces es estadounidense. Las 6 restantes quedaron heridas. Fueron trasladadas y evacuadas por las autoridades cubanas a un hospital cercano a la zona donde ocurrieron estos ataques. Esto lo ha confirmado entonces el Departamento de Estado. Los otros ocupantes dicen también que contaban con un visado del tipo K1, que es uno que se le concede a los extranjeros que van a casarse con estadounidenses. Pero cuando hablamos de ciudadanos estadounidenses de pleno derecho, en este caso, eran 2 los que estaban a bordo de esta lancha, lo cual puede complicar aún más la reacción de Estados Unidos. Eso te iba a decir, es distinto el escenario cuando están involucrados ciudadanos norteamericanos, porque eventualmente podría justificar algún involucramiento mayor de parte de Estados Unidos, precisamente. Sí, de todas maneras, sí, por supuesto. Y otros antecedentes que también nos han llegado respecto a este tema es que lo que habla acá también parte de las autoridades estadounidenses, fuentes también dicen de que esta lancha había sido robada en Florida, que el propietario de ella dice de que un empleado se la robó. Y luego se dirigieron entonces a Cuba. Hay que ver ahí también cuál era el objetivo de estas personas, qué buscaban hacer también en esta nación insular y también por qué comenzaron a atacar o a disparar, según la versión cubana, a las autoridades de Cuba cuando les dijeron que se detuvieran. Así que por lo mismo también es parte de la situación que hay que enfrentar. De todas formas, digamos que el gobierno de Estados Unidos ha sido bastante cauto para responder respecto a este tema. No se ha referido mucho, no ha tenido esta retórica muchísimo más directa que normalmente tiene Donald Trump, que generalmente cuando ocurren sucesos de este tipo dice que va a tener una respuesta contundente, que van en el fondo quizás a lanzar un ataque. Siempre hay una respuesta mucho más dura y en este caso aparentemente es algo que realmente tomó por sorpresa a las autoridades estadounidenses. De hecho, el propio Marco Rubio, cuando fue consultado por los medios de prensa, dice que en realidad no va a entrar en especulaciones, que tiene que ser verificado esto por ellos mismos de forma independiente, que la información que han recibido es todo lo que ha llegado por parte de Cuba, lo que ha salido en los medios de hecho, y que por lo tanto cuando investiguen van a responder en consecuencia. Y esa frase yo creo que es la más importante de la declaración de Marco Rubio. Vamos a responder en consecuencia. Una vez que se investigue, ok, pero vamos a responder en consecuencia. Y queda el enigma de qué es lo que significa eso. Sabemos que a veces, sobre todo cuando estamos hablando de grandes actores como Estados Unidos, basta algún pequeño hecho puntual para que un episodio escale y sobre todo cuando estamos hablando de naciones rivales en ese sentido. Donald Trump ha llevado la presión sobre Cuba a niveles que no veíamos en décadas y la crisis dentro de Cuba también está escalando a una situación dramática desde muchos puntos de vista. Por lo tanto, debe haber seguramente interesados dentro de la misma isla también en que Estados Unidos se vaya involucrando de otra forma en todo este conflicto. Y lo que se ha especulado hasta ahora, en las últimas semanas, y sobre todo tras la caída de Nicolás Maduro, es que dentro de este dominó latinoamericano, digamos, Cuba puede ser el siguiente en los planes que tiene Donald Trump para la región. Sí, por supuesto, ya habíamos visto lo que ocurrió con el tema de la escasez de combustible, por ejemplo. Entonces esto también, por supuesto, que echa leña al fuego. Y ahora también, de todas formas, un vocero del gobierno cubano ha dicho de que están dispuestos a cooperar con Estados Unidos para también saber qué era lo que buscaban estas personas justamente al dirigirse a esta isla. Pasemos a escuchar parte de esas declaraciones. Cubano tiene disposición a intercambiar con el estadounidense sobre este hecho. Entre otros requerimientos, solicitaremos información sobre los implicados, el medio utilizado y otros detalles a las autoridades estadounidenses mediante los mecanismos vigentes entre los dos países. Las autoridades del gobierno estadounidense han mostrado disposición a cooperar en el esclarecimiento de estos lamentables hechos. El gobierno cubano tiene... Bien, el gobierno cubano también ha identificado parte de los nombres de los fallecidos.
también son, al menos lo que puedo ver aquí, no les voy a leer cada uno, pero sí son nombres justamente hispanos. Es decir, también eso es parte de la información que se conoce al menos por parte de Cuba. Y también lo que decía el viceministro de Exteriores de Cuba, o que lo que había dicho en su momento al menos, era que todos ellos eran cubanos residentes en Estados Unidos. Quizás, bueno, habla en este caso el Departamento de Estado de Estados Unidos que se trataba de 2 ciudadanos estadounidenses. Puede ser también una persona de origen extranjero que consiguió la ciudadanía, eso no sabemos el detalle exacto, pero al menos sí se ve que los nombres que presenta en este caso el gobierno cubano sí son apellidos más bien hispanos, así que también ahí es parte del detalle que se tiene al respecto, y ya lo escuchábamos también ahí el gobierno que subraya que va a haber cooperación con Estados Unidos en el esclarecimiento de este incidente. Todo esto en un momento bastante delicado, ya se los comentábamos, en el cual Estados Unidos ha estrechado este bloqueo que impone sobre la isla y que también amenaza con sanciones a los países que le proporcionen petróleo a Cuba. Bien, ahí está la información internacional de esta mañana. Entonces, nos quedamos muy atentos a lo que está pasando en torno a esto, sobre todo si es que Estados Unidos da alguna declaración más contundente respecto a este hecho. Por supuesto. Gracias, Laura. Nos vemos más tarde. Chao, chao.